Finalmente estás aquí en Victoria, bueno, hablando un poquito acerca de todo lo que tiene que ver con la coyuntura. Bueno, básicamente, ¿qué fue lo que le dijiste a los productores acá? Bueno, en principio hicimos un raconto del rol del campo desde el 2011 para acá, como gran proveedor de visas en Argentina, que va a seguir siéndolo. Hice una exposición sobre las causas de por qué estamos como estamos y la imposibilidad de resolver el problema sin un acuerdo político. También le señalé que no hace falta un gran liderazgo político para hacer un plan, porque la prueba está que Alfonsín con Surril, Alfonsín en ese momento no era un gran líder político, un gran líder, digamos, sí era un líder de los derechos humanos, pero no era un líder económico. Menem tampoco, Menem había errado con 3 ministros cuando le pegó con la convertibilidad. Bueno, yo creo que ese fue el mensaje. Yo sostengo que la situación no es tan grave, que hace falta sí que después del juego de palomas que hubo, de halcones que hubo en las elecciones, entremos en un momento de acuerdo político. O sea, más palomas, aunque siempre se suele decir que las palomas no son muy vivas, que digamos, pero yo creo que me parece que el mensaje principal es ese. Hay 200.000 millones de dólares en billete encanutados en la Argentina, ahorrados, y que por supuesto es 8 veces la base monetaria. Con un shock de confianza activando eso podría bajar claramente la brecha cambiaria y podríamos tener una política de cambio, de tipo de cambio anclada y sin controles de cambio, con libertad total y absoluta de tipo de cambio, quizás con una banda, pero con libertad bastante fuerte. Y bueno, y necesitamos corregir los problemas que hay que corregir, acordar con el fondo, resolver el problema del atraso del precio del petróleo subyacente en el precio de la nafta, resolver el atraso del precio del gas en el AMBA, que es del 60%, el atraso del transporte en el AMBA, 70%, el atraso del tipo de cambio, 30%, en mi opinión 30% como mínimo. Así que yo creo que para todo eso hace falta un acuerdo político. Por supuesto que la oposición tiene todo ese derecho del mundo. Yo también, si fuera oposición, tendría mi ala paloma y mi ala halcón y jugaría según la conveniencia, pero la oposición, en mi opinión, no se puede negar al acuerdo, porque el que firmó que los vencimientos que tenemos ahora en marzo con el fondo, que son ilevantables para la Argentina, lo firmaron Duhovne y Sturzenegger. Así que no se pueden hacer los sonsos porque no lo firmó un peronista eso. Esa es mi opinión, en síntesis. La situación no es, para mi gusto, desesperante. Tienen que cambiarse los liderazgos y el bocho, sobre todo el bocho. La gobernabilidad está a la vuelta de la esquina. Además, Juntos por el Cambio tiene muchas responsabilidades ejecutivas, así que necesita que no le conviene para nada a un país en llamas. Que Juntos por el Cambio se niegue a aprobar DNU de Fernández me parece muy bien, me parece lógico, que lo puede revisar perfectamente. De ahí a negarse a un acuerdo con el fondo, un acuerdo con el fondo significaría que desde 2023 tendríamos que pagar 1,5 puntos del PBI nada más que al fondo. Nada más que al fondo. Y eso no es mortal, una economía no se muere por eso. 1,5 puntos de deuda, de interés de la deuda, es una cosa, siempre tuvimos con niveles de endeudamiento de 3-4 puntos del PBI en cuanto a pago de capital e intereses. Así que yo creo que no hay ninguna duda. Además, fuera de la deuda con el fondo, con los bonistas, si vos haces un plan de confianza, un bono paga el otro, una deuda paga la otra. Los gobiernos no pagan capital, eso lo prueba incluso el gobierno de Biden, que con la compra de bonos, con un bono, con un dólar compra un bono y con otro bono, con otro dólar compra otro bono. No, eso no es una restricción fuerte. Creo que por ahí pasó el eje, fueron varios ejes. Y por supuesto, creo que la forma para que la Argentina se dinamice es dinamizar los sectores. Con un acuerdo se puede lograr, acuerdo y confianza, se puede dinamizar la economía del conocimiento, se puede dinamizar el gas, el petróleo, ciertos sectores del turismo, por supuesto el campo y sus agroindustrias, que aportan el 72% del ingreso de divisas del país, y con eso tenemos el problema muy avanzado. No digo que resuelto, porque resolver no se resuelve nada. Los problemas se manejan. La política es arte lo posible, decía Menem, y yo creo que hay que pensar en esos términos. Hoy la gobernabilidad está garantizada porque parte de Juntos por el Cambio quiere negociar con el gobierno, no en el sentido de negociar para regalarle al gobierno la victoria de 2023, sino negociar que el país no se incendie, porque ellos están con cargos ejecutivos, cargos de gobierno, y necesitan un país en calma para también desarrollar sus propias gestiones de gobierno. Jorge, dijiste que estuviste asesorando, digamos, al Consejo Agroindustrial. ¿Cuál es el rol que tiene el Consejo Agroindustrial que nació como una figura nueva, digamos? Sí, bueno, fue un agrupamiento, llega a ser un agrupamiento de 62 entidades
está la comisión de enlace completa ahora, antes faltaba la rural, ahora está completa, y hay entidades desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. O sea que claramente el rol que tiene es promover ideas y negociar ideas para un crecimiento acelerado basado en las exportaciones y la inversión. Y la ley de fomento que hizo que se consensuó con el gobierno, donde por supuesto como se consensuó, ganamos el 50% y perdimos el 50%, que siempre que se consensúa hay que estar dispuesto a eso. Bueno, esa ley planea, por ejemplo, depreciación acelerada de los activos para el impuesto a las ganancias para las inversiones, que bajan a 3 y 4 años, cuando normalmente son de 7 u 8 años como promedio, y premios con un bono de crédito fiscal del 50% para el uso de determinados insumos, por ejemplo, semillas mejoradas, fertilización, etcétera, etcétera, y un plan ganadero que premia al aumento de los destetes y al aumento aumento del peso medio en faena. O sea, se consiguió la mitad de lo que se quería y se consiguió lo que hay que hacer por ley. Quedó afuera toda la discusión de lo que se puede hacer por decreto, como las retenciones y como los reintegros. Eso, el gobierno puso la condición de que si vos querés eso, no negociamos. Bueno, se consiguió eso. Y bueno, ya Fernández la elevó y la tienen preparada como una de las leyes que formaría parte del acuerdo y del plan plurianual. Pero ¿sería discutido por cuál Congreso? ¿Por el elegido en las últimas elecciones o por este todavía? Bueno, esa es la tarea legislativa. El presidente la elevó la semana pasada. Supongo que irá con el paquete del plan del 2 de diciembre y bueno, después labor parlamentaria coordinará como, yo supongo que es obvio de que quedará para el 10 de diciembre. Eso no tengo duda, pero es una ley que ya la conocen montones de gobernadores, la conoce todo el mundo, así que yo creo que tendrían que aprobarla lo más rápidamente posible para que se reglamente rápido y entre a regir desde el 1 de enero del año que viene para el ejercicio fiscal de ganancias del año 2022. La última, el campo va a tener en esta nueva conformación del Congreso alrededor de 25 personas referidas al sector agropecuario. ¿Es una oportunidad del campo también para no repetir los errores de la 2008? Yo creo que sí. Bueno, el 2008 el campo ganó en el 2008, pero después no consiguió gran cosa, digamos, se despintó. Bueno, en este momento no hay una derrota del gobierno por el campo. En este momento la derrota del gobierno se la propina Juntos por el Cambio, donde hay un montón de productores agropecuarios que han votado por Juntos por el Cambio. El grueso del sector agroindustrial me parece que ha votado por Juntos por el Cambio. Yo creo que obviamente si Juntos por el Cambio, por exceso de halconismo, pierde la oportunidad y forma parte de un país en llamas, bueno, por supuesto el campo será parte de eso, pero no creo que al campo le convenga un país en llamas. Al campo le conviene que desaparezca la brecha cambiaria y, si es posible, cobrar en dólares, comprar en un dólar que sirva. Eso creo que le conviene al campo. O sea que lo mejor que le pueda ocurrir al campo es que a este gobierno, por lo menos en los próximos 6 meses, le vaya bien. Acomode los despelotes creados por el macrismo y los despelotes creados por Fernández. Y ponga las cosas como para que esto sea un país vivible y un país con confianza y donde haya... Por supuesto que de ahí a ganar las elecciones en el 2023, bueno, se verá. Pero hay un cambio en cuanto al mensaje del campo de antes de no meterse en política y ahora sí incentivar a que parte de sus integrantes jueguen políticamente. Bueno, eso nació, yo creo que nació con fuerza en el 2008 y yo creo que sigue. No veo que sea tan fácil la representación en este momento de líderes fuertes en el parlamentario, del campo, pero bueno, yo creo que hay una posibilidad, claro que hay una posibilidad, pero no se, pero a ver, ¿cómo lo digo para que no suene mal? El campo no es la Argentina, el campo es un pilar fundamental de Argentina, pero no es la Argentina es la que tiene que enderezarse. Porque si no va a haber cada vez más conurbano, pobre y cada vez más retenciones. Entonces, ¿no es cierto? La Argentina tiene que enderezarse y el campo tiene que formar parte de ese enderezamiento. Como digo, yo creo que el 2022 todavía va a ser pato de la boda, no tengo duda. Roguemos que en el 2023 y de ahí en adelante la cosa cambie y el gobierno tenga vaca muerta, tenga a la economía del conocimiento, tenga la minería, tenga el litio, tenga otros sectores que vayan junto con el campo poniéndole el hombro.
Porque hasta ahora el 71% de la divisa la trae el campo, las retenciones ya son el 12% del ingreso fiscal del Tesoro Nacional, descontado la seguridad social, descontado, 12%, una locura. Las retenciones solas, más la ganancia, más los otros impuestos, más las tasas, todo demás. O sea, el campo tiene que pedir cosas viables en este momento. Y me parece que esa es la forma, evitar el incendio pidiendo cosas viables que se puedan conseguir.